Hola amigos de Radio Valencia, ¿cómo están? Hoy tengo una entrevista con la senadora Analía Rivera, una gran invitada el día de hoy. Senadora, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias a Radio Valencia. Contenta, positiva, entusiasta, feliz de que llegue el fin de año. La Navidad siempre a todos nos trae una carga de entusiasmo y de nostalgia. Entonces, agradecida de que estén aquí conmigo a sus órdenes. Senadora sigue trabajando, no descansa, sigue recibiendo a la gente, al pueblo tlaxcalteca, que se Sí, le acerca con usted. sí, desde hace muchos años a mí me ha gustado mucho hacer trabajo de territorio. Yo creo que la política, en la política, que es una actividad, un oficio muy bonito y muy noble, lo más importante siempre es territorio, caminar, escuchar y siempre estar cerquita de la gente. Entonces, no es nuevo, lo he hecho durante 29 años y creo que es lo más satisfactorio en mi vida, ¿no? El trato con la gente. Pues eso habla muy bien de usted, senadora, que es gente del pueblo, se acerca con el pueblo. Y hablando un poquito de eso precisamente, en días pasados, en meses pasados, salió pues que usted se estaba distanciando un poquito ahí del partido, que había malos entendidos, que no había apoyo por parte de Morena. ¿Qué puede decir acerca de eso? ¿Usted sigue firme con Morena o sí puede haber una fractura en el partido de parte de usted? Mire, creo que en este momento, y qué bueno que me hagas esta pregunta, siempre es importante hacer una reflexión del pasado y de quién soy. Cuando escuché por primera vez en mi vida la palabra democracia, yo era una niña. Esa palabra la escuché en el Zócalo, en un mitin al que acompañé a mi papá, en el fraude electoral del 88 contra Cuauhtémoc Cárdenas. Desde ese tiempo hasta acá, la democracia ha sido para mí una búsqueda, un anhelo y una lucha constante, un derecho que tiene el pueblo. Yo no lucho por cargos, yo no lucho por poder, yo lucho porque un proyecto político que profundice la libertad de elegir decididamente y informado al pueblo es lo más importante. Fui parte de la construcción de Morena como partido. No solamente fui dirigente nacional cuando no había dinero, en ese primer gran comité nacional que dirigió Martí Batres y Andrés Manuel López Obrador, yo fui de las 20 mexicanas que impulsó el crecimiento, el nacimiento del partido. Después me vine a consolidarlo también a Tlaxcala. Yo fui la responsable de la asamblea que fundó al partido en el estado. Me encargué de hacer estructuras en varias partes de la República con Morena. En el norte me tocó a mí ser maestra, dar teoría y organización política de mujeres. Hoy muchas de esas mujeres que fueron mis alumnas son diputadas y senadoras de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua. Bueno, yo di clases hasta Colima. Yo soy fundadora de un movimiento político que busca la transformación de México, no busca solo el poder. Después me tocó ser senadora por Morena en el primer gobierno de Morena y me toca, gracias al pueblo, ser senadora por reelección. Dentro de estos espacios fui vicepresidenta de la mesa directiva y presidenta. Después, en este periodo, me toca ser presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, una comisión que por primera vez una mujer representa, pero además con la lealtad y la discreción profesional que necesita una de las comisiones más importantes del Senado y de México. Soy una mujer congruente con la lucha y con la causa. En estos momentos, soy mentora de Morena. El Comité Ejecutivo Nacional me encargó formar comités seccionales de organización territorial. Hace unos días, el domingo, estuve celebrando la asamblea en la sección 87 en el centro de Calpulalpan y el próximo domingo, bueno, ahorita ya nos dieron descanso, en enero volvemos a empezar las asambleas. Quien diga que yo estoy distanciada de mi partido miente. Quien diga que yo estoy buscando alternativas en otro partido, ¿por qué lo habría de ser con la historia, la congruencia y el trabajo que sigo haciendo por el partido? Que hay diferencias de pensamiento dentro de Morena, que hay quien tiene intereses por un espacio y esto hace que haya una lucha interna, pues es natural, díganme en qué partido no, pero eso no implica que Ana Lilia, que es un referente,
político y moral del movimiento ande buscando cobijo político en otro lado. Eso es mentira, absolutamente mentira, y jamás, jamás yo he manifestado semejante cosa. Entonces, ¿cree usted que la persona pesa más que el partido en esta parte? No, yo creo que el partido y el movimiento es una estrategia virtuosa que creamos hace algunos años, que todas las causas sociales puedan tener un espacio en el partido para lograr conseguir representación como diputados, senadores, gobiernos, y a través de estas, pues cambiar la historia de desigualdad, marginación, corrupción que ha vivido México. El partido y el movimiento son importantísimos porque es el camino que hay que seguir. Las personas somos importantes en razón de qué es lo que queremos hacer y para qué sirve. Creo que la persona y el partido tienen un peso importante en la decisión que el pueblo toma para decidir quién lo elige. Nunca he pensado que las personas estén por encima del movimiento. Al contrario, yo siempre he dicho, el movimiento es tan grande, ha generado tanta expectativa buena en la sociedad, que tenemos una gran responsabilidad para cumplir, porque el pueblo muchas veces ni siquiera se detiene a ver el nombre de las personas por quien vota, vota por el proyecto político. Entonces, no, yo más bien, yo en lo personal creo que soy un instrumento del cambio, que soy un instrumento de la lucha y que ese instrumento le sirve a la gente, a la sociedad, en razón de mis actos y de lo que hago. Mientras yo no abandone los principios éticos y morales de no mentir, no robar y no traicionar la confianza del pueblo, seguiré siendo un instrumento de confianza que el pueblo utilizará. Pero jamás asumiré que yo soy más importante que el movimiento o que la persona, Persona. cualquier otra que no fuera mi caso, es más importante que el proyecto. Ana Lilia se siente en Tlaxcala más respaldada precisamente por la gente tlaxcalteca o por el partido actualmente. Hablando ahorita que estamos hablando de que pesa más el partido o pesa más la persona, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento, como en toda mi vida, el respaldo que más ha significado para mí es el respaldo de la gente, el respaldo del pueblo. Pero también tengo el respaldo del partido, porque soy senadora por Morena. Llegué a la urna por el voto dado a Morena. Represento los intereses de Morena. Entonces, creo que yo me siento afortunada porque tengo el respaldo de mi pueblo, pero también tengo el respaldo de mi partido y la congruencia con el movimiento al que pertenezco. Al día de hoy, después de tantas especulaciones que usted nos está aclarando que no hay una fractura, ¿qué le puede decir a toda esa gente que asegura que Ana Lilia y Morena se sienten fracturados, que Ana Lilia está buscando cobijo en otro partido? ¿Qué le puede decir a esa gente que cree que está pasando eso, cuando usted no está afirmando que sigue en pie con el partido? Bueno, primero quiero decirte que es importante decir, ¿qué opinas de quienes dicen? Pues yo me puse a investigar quién dice y resulta que cuando leo algunas notas que se filtran a algunos medios, primero valoro. Nadie firma, suscribe esa información. Es el rumor que alguien soltó. Entonces, no hay persona. Hay una campaña de desinformación que a alguien le conviene. Sí, claro. Segunda, los medios más serios y los medios más importantes del Estado y nacionales no han tomado esa nota. Por lo tanto, es un rumor que especula para jalar o desinformar en beneficio de intereses de algunos grupos seguramente que aprovechen esta desinformación. Por lo tanto, yo lo tomo como eso, como una campaña mediocre, sin sentido, que intenta desinformar a la gente, pero la gente está muy bien informada y muy consciente, ¿no? No hay ningún señalamiento serio. Al contrario, yo les puedo decir que hasta me divierte cuando me dicen, es que dicen que, ¿quién dice? Es que ¿quién? Eso es un rumor absurdo. La fortaleza, imagínate, yo soy uno de los cimientos de Morena en el Estado, pero uno de los referentes morales más importantes de Morena en México. Claro. Entonces, nada que ver. Nada que ver con eso. No, Ok, no. perfecto. Queda la duda tapada, por así decirlo, ¿no? No, claro, al contrario, yo ratifico que mi partido es Morena
que mi lucha está en Morena y que y sigue. que el futuro de Ana Lilia lo va a definir el pueblo dentro de Morena. Perfecto. Entonces no hay duda de que No hay duda. seguimos siendo de Morena. Así es. Senadora, el trabajo legislativo que está llevando a cabo usted en el Senado, ¿usted lo considera de su parte que ha sido bueno? ¿Qué le ha faltado qué? Y para este 2026, ¿qué es lo que usted como senadora quiere mejorar o propone mejorar? Bueno, como bien lo dice nuestra presidenta, estamos construyendo el segundo piso de la cuarta transformación. Eso quiere decir que hoy que el pueblo nos ha dado el plan C, fue la mayoría calificada en el Senado, que complementa a la mayoría calificada en Cámara de Diputados, más la mayoría calificada que tenemos en los congresos locales, no hay tiempo que perder para poder sacar las reformas constitucionales más importantes que deben ir al fondo del cambio de régimen, que no se pudieron aprobar en el primer gobierno con Andrés Manuel López Obrador, porque no teníamos esta fuerza calificada que hoy tenemos. Las reformas que hemos impulsado estos 12 meses son 23 reformas a la Constitución que nosotros comprometimos en la boleta. Nuestro programa de trabajo era la reforma al Poder Judicial, la reforma en derechos reconocidos a los pueblos originarios, la reforma para recuperar empresas nacionales, la nacionalización de los trenes de pasajeros, la profundización de la democracia, impulsando en la Constitución la prohibición del nepotismo, de la reelección, recuperar la esencia de la Constitución de 1917, proteger el maíz en la Constitución para que sea libre, protegido de modificación genética. Apoyamos para que los derechos laborales que durante mucho tiempo se quedaron detenidos o se fueron perdiendo se recuperen, al considerar que el salario mínimo hoy deberá estar por encima siempre de la inflación, el darle a la vivienda un calificativo de derecho humano, generarle presupuesto para vivienda pública para los más pobres. En fin, cada reforma que hemos impulsado es un reto y es un compromiso cumplido con la gente. Morena le está cumpliendo al pueblo. Desde el Senado, yo me siento satisfecha de estas 23 reformas porque las hemos discutido en comisiones, porque las hemos defendido en el Pleno y porque hemos votado a favor. No queda pendiente. Como senadora yo entrego todo, no falto, no tengo retardos, estoy siempre pendiente de mi trabajo en comisiones. Creo que hemos hecho un trabajo como legisladores correcto y congruente con el compromiso. Tengo una agenda personal. Esa agenda personal es más difícil que avance porque en estos momentos nos concentramos en cumplir la agenda prioritaria del movimiento Claro. y son esas reformas que nosotros comprometimos por el voto de la gente. ¿Cuál es mi agenda personal? He presentado 32 iniciativas de ley. Algunas ya avanzaron en comisiones y otras incluso ya han sido objeto de un decreto de la presidenta. La prohibición de plaguicidas altamente peligrosos ya es un decreto de la presidenta que prohibió 35 moléculas para que empiece a controlarse su uso en la agricultura mexicana. La creación de una ley que regule los bioinsumos. Si sacas de la agricultura lo químico, lo que contamina, entonces ahora cámbialo por orgánico, pero hay que crear leyes, incluso conceptos que nos permitan tener presupuestos que se puedan destinar para el cambio de esta agricultura más sostenible, agroecológica y generosa con el medio ambiente. Mi siguiente propuesta fue que se declaren minerales estratégicos, el silicio y las tierras raras, que acompañan al litio en este trío virtuoso de este cambio de energía renovable y sana, que es lo que México y el mundo está impulsando. Entonces, hoy tenemos ya protegido al litio, pero necesitamos proteger también el silicio y las tierras raras. El silicio se utiliza sobre todo para los semiconductores y las tierras raras se utilizan para toda la tecnología, hoy en computadoras, televisiones, celulares, incluso toda la industria aeroespacial necesita gramos de estos conductores maravillosos de energía que son las tierras raras. Entonces, México las tiene, hay que protegerlas de los intereses extranjeros, de la renovación del Tratado de Libre Comercio que va a querer acotarlos. Y es una iniciativa extraordinaria que presenté, una nueva ley agraria. Tenemos que acabar con el modelo neoliberal en el campo, hay que regresarle a la certidumbre de la tierra al ejidatario, al campesino. Hay que acabar con
estos operativos nefastos y corruptos de los cárteles inmobiliarios que han aprovechado esta ley neoliberal para declarar al dominio pleno tierras valiosísimas y quedarse con ellas, pues por la pobreza en la que se encuentra se la encuentra la gente del gente. campo. Entonces son 32 iniciativas, todas interesantes. ¿Cuáles ya avanzaron? La ley agraria ya está en la discusión en el gobierno, la tenemos en SEDATU, la estamos discutiendo, es un tema muy sensible, hay que cuidar mucho esa ley. Los bioinsumos ya está en comisiones, con seguramente el próximo periodo ya lo vamos a poder aprobar en comisiones, ya trae a favor opinión del gobierno, la Secretaría de Salud. La de plaguicidas ya trae visto bueno y la presidenta ya impulsó un decreto. Lo que quiero que sepa la gente de Tlaxcala es que la agenda personal de Ana Lilia, que no es la agenda del movimiento, es tan importante que impactan las decisiones del Ejecutivo y temas que no eran prioritarios en la agenda los convierto en prioritarios. Agua, campo, bioinsumos, agroquímicos peligrosos, estos minerales estratégicos, en fin, estas 32 iniciativas todas tienen que ver con nuestra seguridad y soberanía, pero además yo sigo impulsando puntos de acuerdo y exhortos para seguir consolidando la reivindicación de Tlaxcala ante México. Este año presenté un punto de acuerdo con dos peticiones. Primero, que a Felipe Santiago Xicoténcatl, quien su nombre verdadero es Felipe Santiago de Tlamatzi Saldaña, se le considere un hombre defensor de nuestra soberanía y que su nombre aparezca con letras de oro en el Senado por la trascendencia de lo que en estos momentos donde hay tantas amenazas sobre nuestro territorio, nuestra soberanía por Estados Unidos, cobra sentido el sacrificio de nuestro gran héroe tlaxcalteca. Y por el otro lado, he pedido que se cuente su historia en los libros de texto gratuito, porque pues eclipsa a Felipe Santiago Xicoténcatl la historia de los niños héroes, Claro. pero uno es el otro, tienen que ser narrados y contados la historia de los dos. Entonces, este punto de acuerdo lo presenté, yo espero que se consolide el próximo año, así como lo hice con Xicoténcatl, como lo hice con la Malinzi, como lo hice con la historia de Tlaxcala de No Traicionó. Nosotros seguimos avanzando en el tema y esa es mi agenda prioritaria. Perfecto, senadora. Tocaba un punto muy importante que precisamente en estos últimos meses fue punto clave. Los agricultores. ¿Qué tanto el apoyo les está dando a los agricultores que están cerrando, manifestándose, cerrando las calles, cerrando autopistas? Porque exigen un precio justo a su trabajo y exigen pues que no se traiga maíz de exportación, que se consuma precisamente lo local, ¿no? Lo que ellos producen y que el valor que están pagando en el extranjero, que es entre comillas un poco más barato, pues viene a darle pues a su trabajo lo echan a perder. Entonces los agricultores están peleando un precio justo. Como desde el Senado, ¿usted cómo puede apoyar en esa parte? Bueno, primero hay que recordarle a la gente que cada poder tiene facultades específicas. Mi trabajo no es ser gobierno ejecutivo, yo no puedo definir presupuestos, yo no puedo definir precios de garantía y yo no tengo facultades presupuestarias. Mi trabajo es hacer leyes, aprobar la ley de ingresos, que es la que determina pues nuestro código fiscal, de dónde van a salir los recursos para que después la Cámara de Diputados los distribuya. Creo yo que en este momento hay que diferenciar las movilizaciones que se están dando y las causas que son justas. El campo no es una actividad que se haya abandonado en el gobierno de Morena. Cuando llega el gobierno de Salinas de Gortari, se firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Se dan 8 años para que entre en vigor la competencia en materia agrícola. Esos 8 años hicieron que en México desaparecieran los apoyos y programas emanados de un gobierno de bienestar, que era lo que habíamos vivido de 1920 a 1980. Teníamos una empresa nacional que compraba semillas con precio de garantía, se llamaba Conasupo. Teníamos una empresa nacional que producía fertilizantes, se llamaba Fertimex. Teníamos un programa nacional que producía semillas de alta calidad gratuitas, se llamaba Pronace. Teníamos instituciones agrícolas al servicio del pueblo, se llamaba INIFAP, y que se completaba con el Centro de Investigaciones de Chapingo y de la Universidad Tamaulipas.
Teníamos un banco rural que daba crédito barato para campesinos que pudieran adquirir tractores y tecnología. Teníamos un programa nacional de aseguramiento, era el programa de ACEMEX. En fin, todo este estado de bienestar que estaba haciendo posible que la gente del campo mejorara sus condiciones de vida, terminan con el Tratado de Libre Comercio. Todos estos desaparecen, la CONASUPO, el Ban Rural, todo esto, y nos llevan a un esquema de una muy limitada capacidad para competir con el mercado y con el poderío de Estados Unidos y de Canadá. Durante casi 40 años se desmanteló la capacidad de producción de México. Nuestros hijos, nuestros jóvenes terminaron de migrantes en el campo canadiense y norteamericano. Pero todo esto no fue una circunstancia fortuita, fue un plan que se programó y que nos llevó al final a que cambiara la visión del campo. La revolución decía y premió, la tierra es de quien la trabaja. Por eso la propiedad social. No eran dueñas las personas de la tierra. Una asamblea que se representaba en el ejido con su comisariado y todos los ejidatarios tomaban decisiones. Cuando una persona abandonaba la tierra para irse a la ciudad o al norte y no la sembraba, el ejido la recuperaba y se la entregaba a otro que la pudiera trabajar. Esto permitía movilidad y no había abandono. Cuando llega Salinas de Gortari, firmamos el Tratado de Libre Comercio, desmantela la infraestructura de bienestar para apoyar la producción en el campo y luego nos lleva a una modificación del artículo 27 para declarar el fin del reparto agrario y certificar las tierras para entregarlas a través de una asamblea de formalidades especiales que le llaman así al dominio pleno, que es la propiedad La privada, privada. a vender la tierra barata. O sea, primero nos empobreció y luego cuando nos lleva al extremo de producir caro, porque ahora era caro tener un tractor, era caro el fertilizante, era caro los combustibles, era cara la semilla y luego barato en el mercado la cosecha, pues los empobreció tanto que la tierra empezó a bajar de costo, de precio, la gente la abandonó y llegó a considerarla una mercancía, no un derecho, y además una mercancía barata. Cambió ahí. Ahora la tierra era de quien tuviera dinero para hacerla producir y la convirtió en una mercancía. Esto propició todo el abandono que hoy tenemos. Ahora quiere la gente del campo más recursos, mercado, mejores precios. Espérate tantito, tenemos un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos. No lo firmamos nosotros. Los campesinos permitieron que se firmara. Bajo esas condiciones, cuando Salinas de Gortari llegó al gobierno y después le permite que lo perpetúe Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, ahora nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de recuperar la soberanía alimentaria en el país. Pero no podemos nosotros negarnos a comprar mercancía de Estados Unidos que está acordada en un tratado de libre comercio. En dado caso, lo que tenemos que con seriedad sentarnos es a discutir cómo hacemos más productivo el campo para asegurar tener la cosecha necesaria para alimentar a México si no saliéramos del Tratado de Libre Comercio de la noche a la mañana. Como todos los males, tiene que ir poco a poco. Nuestro gobierno está consolidando nuevos derechos, entendiendo el abandono institucional histórico. Creamos el programa Sembrando Vida. Y sacó de la pobreza a muchos campesinos que están cobrando un jornal por sembrar árboles y cuidarlos. No podemos cerrar el Tratado de Libre Comercio. Sí, claro. Podemos encaminarnos a una renegociación, pero esa no es en este momento. Quizás sea en el 26 una revisión y en el 30 una renegociación. Pero mientras avanzamos hacia allá, Vamos a ver qué hacemos en si casa. tú no le compras a Estados Unidos, te va a llevar a una controversia de un panel internacional, porque eso está firmado en el Tratado de Libre Comercio. Ya no son autoridades nacionales con las que se litigan conflictos comerciales. Nos vamos a ir a tribunales internacionales y nos van a ganar. Y aparte de que nos van a obligar a comprarles, nos van a multar con millones de dólares en detrimento de la economía de México. Por eso debemos de ser tan cuidadosos. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es generar más recursos. Primero el programa Sembrando Vida,
Enseguida, a todas las personas adultas mayores se les ha garantizado una pensión. Muchos campesinos pobres hoy tienen una pensión segura. Hemos creado también el derecho constitucional a los fertilizantes. Hemos creado un esquema de compras con precios de garantía a granos básicos, que sabemos no son suficientes, hay que incrementarlos. La presidenta abrió mesas de negociación a raíz de estas movilizaciones y se está acordando un plan para comprar cosechas mexicanas y se está aumentando el costo de los precios de garantía, mas no se puede dar todo lo que pedimos, porque no se puede de la noche a la mañana acabar con el abandono que se gestó durante casi 40 años, pero lo estamos haciendo. Ahora, esta causa justa de repente es utilizada por un grupo de empresarios del campo que no son campesinos pobres, que son productores, que tienen ranchos enormes, que tienen grandes concentraciones de agua a través de concesiones, que se autogestaron en el gobierno de Salinas hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, bajo un esquema de una ley que aprobó Carlos Salinas de Gortari en su gobierno en 1992, que convirtió el agua en una mercancía, que se puso al servicio de los más ricos y que no valoró que el agua es un derecho humano que debe garantizar el uso doméstico y el uso agrícola. Cuando llega el gobierno de Morena con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue dificilísimo desentrañar quién tenía las concesiones, por cuánta agua se les había otorgado, bajo qué condición las tenían, pero sí logramos identificar que había un juego de especulación en el agua. Había quien había conseguido pozos bajo el esquema de que eran para uso agrícola, para no pagar ningún derecho, y en realidad esa agua la entregaban a centros comerciales o la entregaban a ranchos donde lo que regaban eran césped para campos de golf o lo entregaban a infraestructuras inmobiliarias, ya fueran de vivienda o de industrias que no estaban consideradas en el permiso que tenían para sacar agua. En fin, muchísima corrupción. Pero en el primer sexenio fue muy difícil avanzar por los intereses y porque todavía dentro del gobierno de Morena se quedaron en segundos y terceros mandos personas muy corruptas que estaban súper alineadas con el viejo régimen. Llega la presidenta, encuentra que este es un asunto de vital importancia, lanza una reforma para recuperar la rectoría del Estado, que no es inconstitucional. El artículo 27 reza que es una responsabilidad del Estado, como dueño de las aguas, su distribución y su control. Pero ese control lo habíamos perdido desde 1992 para entregarse a los intereses del mercado. Ahora, el gobierno intenta recuperar estas concesiones y se le vienen encima los rancheros y los especuladores del agua. Imagínate que hay colonias completas en zonas urbanas que tenían negocios con pipas que surtían de agua a estas poblaciones, sobre todo zonas metropolitanas, de pozos ilegales que se estaban huachicoleando el agua. Había gente que se estaba haciendo multimillonaria con la venta de agua sin pagar, sin control y condicionando incluso a la gente, subordinándose a un montón de cosas por el agua. Las tenía incluso en algunas zonas, pues el control, pues gente que se dedica a actividades ilícitas. Por eso era tan importante que entrara. Entramos y lo que hacen estos grandes empresarios es disfrazar sus intereses con los justas causas de la gente del campo más pobre. Y eso es lo que hace que cierren carreteras y demás. El gobierno nunca se cerró a escuchar. Seguimos hablando con ellos, pero nunca vamos a ceder para devolverle concesiones de agua a quienes hicieron mal uso de ellos, a quienes especulan con el agua, a quienes se hacen ricos con el agua, a quienes roban el agua al pueblo. Y esa es la resistencia que ustedes vieron en las carreteras. ¿Ustedes creen que un campesino pobre tiene dinero o tiene esos tractorzotes, esas maquinarias que vimos? Eran los grandes productores a los que se les vio afectados sus intereses cuando se les está empezando a controlar el agua, ¿no? Sí, y por eso es que, como dicen, ¿no? Ahora sí salieron a pelear lo que le estaban quitando. Por eso es cuando me dicen, ¿tú qué estás haciendo por la gente del campo? Yo legislo y yo ayudo y yo apoyo,
pero no podemos nosotros cerrar nuestros ojos Seguir apapachando a esa gente. a entender que han sido intereses de unos cuantos los que han manipulado y han querido hacerse pasar por causas buenas lo que luchan, porque sus intereses realmente es defender sus intereses Más no utilizando a la... la gente. En la mesa de trabajo con la gente, estos empresarios millonarios del campo, nunca se pusieron a pelear por los intereses de los pequeños. Eran sus concesiones, era su derecho a heredarlas, era su derecho a venderlos. Nunca pelearon por los precios justos de las semillas. Eso fue un espejismo y un engaño con el que arrastraron a los más pobres. Yo creo que ahora estas manifestaciones que tanto anuncian ya no van a tener eco porque los más pobres ya se sentaron a hablar con el gobierno y están trabajando con nosotros. Tenemos que seguir impulsando mayor apoyo, mejores recursos, más financiamiento, mejorar condiciones de mercado, sí, pero no cerrando las carreteras y afectando los derechos de otros, porque como bien lo decía Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Tanto tiene derecho a manifestarse un campesino pobre, un productor al que se le ven agredidos sus intereses, como tiene derecho a transitar por las calles, una ambulancia que lleva enfermos, un estudiante que va a hacer un examen, un trabajador que va a su empleo, un trailero que tiene que entregar su mercancía. No pueden estar supeditados los intereses de unos cuantos por los de por los todos. demás. Entonces, está bien, ya se manifestaron, ya los estamos escuchando. Nadie se ha negado a oírlos, no hay motivo para cerrar las carreteras. Devolverles las concesiones a los millonarios del agua De plano. no va a ser, aunque hagan lo que hagan y amenacen, como amenacen, no vamos a ceder y la ley no solamente se va a mantener como está ahora que la hemos aprobado en modificaciones, sino que conforme vaya pasando la consolidación de este gobierno, vamos a ir consolidando más reformas en materia de agua que siguen siendo importantes para México. Eh, ¿Cree usted, con lo que nos acaba de comentar, con las iniciativas que ha propuesto, con todo lo que está trabajando desde el Senado, cree que la voz tlaxcalteca se escuche a través de usted en el Senado? Sí, cómo no. Yo soy una de las senadoras que más participa en los posicionamientos de temas estratégicos en las comisiones y por supuesto en la Comisión de Agricultura donde soy parte, la de Desarrollo Rural también soy parte. Me parece que la voz de todo mi pueblo siempre se va a escuchar. Yo nunca voy a hablar de algo que no me consta, que no conozca y que no comparta. Y los temas del campo, para mí, el campo, el agua, los bosques, el medio ambiente, son para mí temas vitales importantes, igual que el tema de salud y alimentación. Hablando de esta parte que es voz de la gente tlaxcalteca o del pueblo tlaxcalteca, eh, ¿qué tan importante es la inclusión de la comunidad LGTBIQ y más? ¿Qué parte o qué tan tienen peso en esta parte de esta comunidad o la comunidad? Bueno, la democracia es el gobierno de las mayorías donde las minorías cuentan, porque si no, entonces seríamos una dictadura. Estas mayorías que tienen que ser responsables de la inclusión de las minorías está avanzando. Durante muchos años, las minorías fueron estigmatizadas, discriminadas, ignoradas, incluso violentadas. Hoy tenemos una ley que permite a las minorías tener acciones afirmativas en la representación política. Tenemos ahora la oportunidad de que quienes pertenecen a la comunidad LGBT, más, puedan ser diputados, regidores, senadores y gobierno. Estas minorías que tienen todo el derecho a plasmar en iniciativas, en leyes, en presupuestos, sus visiones, sus necesidades y sus derechos deben ser respetados. Incluso creo que estas minorías necesitan no solamente la garantía en la Constitución de ser representadas, necesitamos una ley reglamentaria que pueda asegurarnos que quienes llegan como representantes de estas asignaturas sean verdaderamente representantes de la comunidad. Porque lo que ha pasado es que estas representaciones las han tomado por autoadscripción
personajes que se hacen pasar por miembros de la comunidad para llegar al poder, pero ni llevan la agenda, ni llevan la representación y traicionan el espacio que costó tanto construir por muchos luchadores sociales. Entonces, desde mi perspectiva personal, todos los derechos para todas las personas, sin mediar ni, ni sexo, ni orientación, ni religión, El color. ni color. También es importante entender que somos un país que apenas empieza a avanzar en la consolidación de derechos humanos y que somos una sociedad que discrimina, somos una sociedad que desafortunadamente estigmatiza, somos una sociedad que es violenta contra los más vulnerables. En ese sentido, tenemos que seguir avanzando con un cambio cultural que respete a las mujeres, que respete a los niños, a las niñas, que respete a los abuelitos, que respete a la diversidad y que respete a los animales, porque finalmente estas son las zonas donde uno encuentra la mayor violencia y la mayor impunidad. Entonces, yo espero que la vida y el tiempo nos dé la oportunidad de seguir consolidando los derechos de todas y todos. ¿Cree usted que Tlaxcala esté preparado para ser más incluyente en todas sus áreas políticas? Desde la cabeza, que sería un gobernador, los diputados que tenemos, los presidentes municipales, los presidentes auxiliares de las comunidades. Si se diera el caso en un futuro que nos gobernara una persona de la comunidad, ¿cree que Tlaxcala esté preparado para eso? Mira, yo creo que los cambios políticos son más rápidos que los culturales. Por eso es que Tlaxcala ha transitado de un partido a otro. La transición de partidos en el poder es rápida, pero cambiar la forma de pensar y los prejuicios de la sociedad son muy lentos. La revolución de las conciencias que Morena está impulsando es el cambio de conciencia de las personas, precisamente. Nosotros tenemos que hacer un gran trabajo cultural que acepte a los diferentes, que no violente, que no les tenga miedo, que no nos estigmaticen. Entonces, creo que Tlaxcala está preparado para que la comunidad se organice y pueda tener verdaderos representantes en el Congreso, para que lleven una agenda, que tenga un presupuesto. Me reuní yo hace unos días con representantes de la diversidad y mira cosas tan básicas como lo que ellos piden. La comunidad empieza por tener una segregación y una discriminación familiar. Cuando te abandona tu familia y sales a la calle, ¿quién te acepta? Sí. Necesitan un albergue donde de manera inmediata puedan ser protegidos. Porque además hay gente, la diversidad adulta mayor, que es limosnero, que está viviendo en la calle. Un comedor para la gente que de la diversidad se queda sin hogar, sin trabajo, viejo y enfermo. Son cosas tan vitales y tan humanas que tendrían que estar en la agenda. Entonces, yo creo que Tlaxcala está preparado para tener representantes que defiendan la agenda de la comunidad. Pero nos falta mucho para que la sociedad conscientemente apoye a alguien de la diversidad para ser gobernador, por ejemplo, para ser gobierno ejecutivo. Quizá en lo legislativo estemos preparados, pero yo te aseguro que hasta para representar a un presidente comunidad de la diversidad, de la comunidad, sigue sufriendo mucho machismo, mucha burla y mucha violencia. Entonces, yo creo que estamos preparados para verlos luchar por sus derechos en los congresos, pero tenemos que seguir preparando a la sociedad para verlos como nuestro gobierno ejecutivo. Sí, ya desde un puesto más alto. Desde su visión, la inclusión o la involucración de la comunidad, ¿usted cree que hace más fuerte la política o la debilita? A ver, otra vez la pregunta. Desde su visión, desde usted, ¿la inclusión de la comunidad fortalece a la política o la debilita? La fortalece porque la democracia solo se fortalece con las voces de todos. Cuando hay excluidos, entonces no hay una democracia verdadera. Y la integración es todas y todos. No puedes dejar a alguien sin derechos. No puedes dejar a alguien sin protección. Todos tenemos que estar dentro.
Todos a los 18 años somos ciudadanos, todos tenemos un voto que vale y todos tenemos causas que pelear y todos tenemos espacios que seguir construyendo. Entonces, la democracia es integración. La democracia es seguir luchando contra el clasismo, contra el racismo y contra la discriminación. Desde su poder en el Senado o de su trabajo en el Senado, ¿en algún momento se ha planteado usted dar o impulsar una ley para la comunidad? De manera directa no es una agenda personal, ¿verdad? Ahí cada quien, por eso te digo que estamos Sí, preparados claro. para recibirlos en el Senado o en las cámaras de representantes legislativos, porque para eso son elegir precisamente a estos representantes de acciones afirmativas de las minorías, para que lleven agenda. Yo tengo una agenda propia que nunca ha sido prioritariamente la de la diversidad, pero he aprobado todas las iniciativas y leyes que se han propuesto para mejorar la vida de las personas de la comunidad LGBTQI+. ¿Por qué? Porque tengo muchos amigos y amigas que pertenecen a esta comunidad y eso no los hace ni más listos ni más tontos. Son personas con virtudes y con defectos valiosos que pueden aportar muchas cosas. Entonces yo creo que si no ha sido mi agenda prioritaria, siempre he respaldado el reconocimiento de los derechos plenos de todas y todos. Eh, de manera personal, ¿qué mensaje le puede dar a la comunidad? A esas personas que tal vez no se sienten identificadas con Ana Lilia, pero que un mensaje de usted pueda hacer que les llegue y puedan tener ese respaldo tanto de Ana Lilia como del partido. Primero, mi respeto y después mi llamado a que tengan un mecanismo que apoye la designación de sus representantes en la Cámara de Diputados, que responda realmente a los derechos y a los intereses de la comunidad, que defiendan esos espacios, que siempre van a contar con mi respaldo para que se cree un protocolo, un reglamento que permita que estas representaciones lleven el acompañamiento de los movimientos y las organizaciones. Siempre he creído que la organización LGBTQI+, es una de las organizaciones más grandes, que más sufre y que más ha crecido en México en los últimos años. Nos sorprendería el número de integrantes de la comunidad en el estado de Tlaxcala. Que yo les ofrezco mi mano, mi respeto y sobre todo mi reconocimiento para avanzar en la consolidación de todo lo que ustedes han buscado y que han encontrado la simulación o la fotografía del momento coyuntural para utilizarlos en un proyecto político. Eso nunca lo he hecho. Y mira, hay quien ha llegado y me ha dicho, reúnete con la comunidad, sácate una fotografía que se vea en tus redes. Jamás los utilizaré como espectáculo electoral. El día que vinieron a buscarme organizaciones LGBTQI+, hicimos un acuerdo. El acuerdo es construyamos una verdadera representación, construyamos una agenda de políticas públicas y presupuestos, hagamos mesas de evaluación de los temas que más nos surgen, la seguridad, la protección de sus derechos, el reconocimiento de sus derechos humanos plenos y un gobierno que los respete sin prejuicios, sin estigmas. Eso yo se los he ofrecido Muy y bien, lo sigo ofreciendo. muy bien, senadora. Bueno, ya para cerrar, porque ya nos alargamos un poquito, le voy a hacer una pregunta eh, un poco directa. Ah, ay, Ahí sí. caramba. Ahí nada más usted nos puede decir sí, no, o tal vez en un futuro puede que se dé y todo esto. Si al día de hoy le dijeran a Ana Lilia Rivera que si le gustaría ser gobernadora de Tlaxcala, ¿qué respondería? Yo siempre voy a estar donde el pueblo quiera que esté. Listo. Muy bien. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Perfecto, ahí está. Pues senadora, para despedirnos, ¿qué mensaje le puede decir al pueblo tlaxcalteca? Pues un mensaje pues, para que vean que la senadora sigue con pie firme, sigue con el mismo color, con la misma bandera, que no hay fracturas, que no hay nada, ya no lo mencionó, y pues que Ana Lilia sigue de frente con su visión. Bueno, yo nada más quiero decirle al auditorio de este medio que es Radio Valencia y a todos los que nos escuchen que la política es un arte
y es el arte de lo posible. Aprender este arte te lleva toda tu vida, esto no lo aprendes en la escuela. Que lo más bonito en mi vida y que la política me ha dado es el contacto con mi pueblo. Este año cierro con más de 1000 asambleas que me han llevado a escucharlos, a caminar y a sentir cerquita a mi pueblo, como ha sido durante estos 29 años de mi vida. Quiero decirles muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por creer y muchas gracias por tener una confianza en lo que hago y en mi trabajo. Yo no les voy a fallar. Sigo en Morena porque es mi partido, porque lo construí y porque creo que el cambio ético y moral del ejercicio público es un anhelo que el pueblo merece coronar y quiero ayudar. Quiero decirles que desde Morena vamos a seguir luchando. Nosotros no tenemos por qué buscar otra casa. Construimos esta casa, creemos en el proyecto y el pueblo sabe que es aquí donde vamos a seguir peleando. Y finalmente decirles con mucha esperanza y con mucha alegría que lo mejor está por venir, que sigamos adelante, que sigamos luchando, que sigamos de pie, porque este pueblo enorme, el pueblo de Tlaxcala, está preparado para romper las cadenas de la impunidad y de la corrupción. Muchas gracias y les mando un abrazo, feliz Navidad, que Jesucito llegue a su corazón, a su familia y a su vida, que estas Navidades sintamos a Dios cerca del corazón, eso es importante, que enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas y finalmente que tengan un año 2026 lleno de prosperidad, que Dios les bendiga con luz, con salud y con bienestar. Muchas gracias. Pues ahí está, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta plática con la senadora Ana Lilia Rivera. Les mandamos un fuerte abrazo y nos estamos viendo muy pronto. Saludos.